Trabajar con Ivonne es una grata actividad. Ivonne nos ha dado toda la apertura, nos dio siempre toda la confianza, nos abrió su casa, nos abrió su estudio, nos abrió su obra, nos abrió su vida, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes con las personas que trabajamos, en especial con ella. No, trabajar con la maestra Ivonne Domecq fue toda una experiencia realmente satisfactoria porque descubrimos cosas increíbles en cuanto a trabajos de geometría, dado que mi formación como arquitecto siempre me llevó de la mano con cuestiones arquitectónicas y cuestiones ortogonales muy claras. El trabajo de la maestra Domecq fue una experiencia de verdad muy enriquecedora dentro de esta parte de la geometría pura y combinada con las cuestiones esculturales, que la verdad fue una maravilla descubrir, además de las mismas piezas, los procesos de ellas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Alix Bauer y es un placer darles la bienvenida a este programa, a esta transmisión de Palabras Mayores, porque como van a poder ver, va a ser mayor en todos los aspectos, en el tamaño, en la forma, en las palabras y con la presencia, por supuesto, de la maestra Ivonne Domecq. Muchas gracias. Gracias, Alex. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, sobre todo conociendo el peso que tiene este canal, que es el canal de México, ¿no? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Entonces, luego me conecté en que mi escultura, a pesar de yo tener puros apellidos franceses, pero soy mexicana, he sido embajadora de México en muchísimos países. Pero mi sueño era hacer piezas grandes, a pesar de ser Domecq Gaudry, ¿no? Entonces he estado en aeropuertos, en plazas, en muchísimos parques. Con grandes reconocimientos además, pero me platicabas que te pones así, o sea que tú pones Ivonne Domecq México. Nada más Domecq, porque tenía yo al principio temor de que quisieran encasillarme en un arte femenino o masculino. Entonces yo firmo Domecq México. Y así, pues como tu apellido, sea. Claro, sí, porque lo que debe de hablar es mi trabajo, no algo de género, no algo, es mi trabajo solito, ¿no? Sí, ¿y por Alex. qué el México? ¿Por qué es tan importante para ti? Pues porque quiero que sepan que yo represento a México, aunque no sé si los demás busquen eso, pero para mí siempre dice México, siempre. La única, además de mujer, la única mexicana que ha tenido este gran honor. Tus piezas no es que uno entre y vea Domecq México o nada más si fuera Domecq y que dijera es una artista mexicana, un artista, ¿no? Son universales y tienen un lenguaje muy propio que me encantaría que hablaras de él. Me gusta mucho que digas que es universal porque yo creo que la geometría es universal, el orden que es igual a la libertad es universal, la limpieza de una línea es universal, la sección áurea es universal, o sea, todo lo que tú estás diciendo es verdad. Pero hay algo interesantísimo, que mi obra trabaja mucho con artesanía. La madera la tinto con cochinilla, la tallo a mano o con añil, ¿no? Uso la hoja de plata, la hoja de oro. Todo lo artesanal me ha encantado, pero con un lenguaje contemporáneo. Entonces no sé si eso te contesta lo que me estabas preguntando. Esta parte de hacer tus esculturas de este tamaño, magníficas, grandes, que tienen que tener indiscutiblemente un espacio y específico para esa pieza. No es, aquí podemos ver que tienes piezas pequeñas que pueden ser para una casa, para un estudio, para disfrutarlas de esa manera, pero la gran mayoría necesitan ese espacio. Es decir, parece que el espacio universal te busca para pedirte que llegues. Para mí es un espacio que yo tengo el respeto por intervenir en lo que ese espacio pide y necesita, en tamaño, en material, en color, en tema,
la relación con la gente que ahí vive. Claro. Es al revés de lo que Para tú dices. no romper con ese espacio. Es Sí. el espacio el que me dice y me manda, ¿no? Tengo piezas de 40, 50 metros porque el espacio lo pedía, un aeropuerto, por ejemplo, o tengo piezas muy pequeñas que pueden guardarse como un tesoro. Pero cuando yo llego y me dicen, ¿tiene usted este espacio para intervenir? Me siento bastante tiempo a ver qué pasa alrededor, qué colores hay, y empiezo a hacer la anatomía de esa pieza. Entonces apunto si es de metal, si es de bronce porque está junto al mar, si es de madera porque es de interior, qué tamaño va. Por ejemplo, en Millennium Park, todas las esculturas que hice fueron con relación al transeúnte, tanto automovilista como la familia, que una mamá con sus bebés y todo eso, ¿no? No iban con relación a los edificios, porque si hubiera yo tomado la ciudad como la relación, hubieran sido piezas de 20 metros o más. Claro. Pero yo quería que el transeúnte se sintiera acompañado por una pieza de color. Que no le fuera ajena. Que pudiera tener relación con él, una relación humana, ¿no? Entonces, así las hice, pues son piezas de 4, 5, 6 metros, no más. Te escuché decir en alguna otra entrevista, en alguna plática, que previo a la convocatoria, a la invitación del Millennium Park, básicamente, pues tus colores eran negro, que ahorita vamos a platicar del negro, porque también siempre he compartido contigo, digamos, esa idea de la conjunción de todos los colores en lo que mucha gente cree que es la ausencia de color. El blanco, el plata, y me falta uno, el cobre, el rojo, ok. Y a partir de ahí, entonces, quienes te hacen la invitación, te piden estas esculturas en colores que, según yo, y dime si me equivoco, nunca habías hecho, ni el azul, ni amarillo. Ahí sí que el espacio necesitaba color, porque pasan por estaciones muy claras, el invierno, los árboles secos. Yo quería que siempre hubiera una presencia de color en ese parque, pero, por ejemplo, si los hubiera puesto blanca, roja, negra, no iban con el espacio, iba el amarillo, un amarillo brillante como la luz, azul, un azul añil un poquito avioletado, el blanco y el rojo. De otra manera me la ponían que querían un azul, una blanca, una roja. Les dije, no, porque eso podría recordar la bandera americana. Mejor vamos a hacer lo que nos pide el espacio, que son estos colores que son los que van a vivir durante todas las estaciones del año, ¿no? Alegrando el parque, haya nieve, haya hojas secas, haya lo que sea. Me tomé la libertad, porque debo decirlo, me tomé la libertad de tomar algunas fotos de estas maravillosas piezas, y en una de ellas se me ocurrió poner que no todas las estrellas están en el cielo, porque gracias a ti las has logrado bajar para que las tengamos más cerca y las podamos ver, porque esa fue la impresión que me dio. Oye, pues está precioso eso. Ajá. Y entonces eso es lo que estás hablando como del caracolito que te encontraste. Pues es que mira, yo viniendo de un papá filósofo, hablábamos mucho del orden y la armonía del universo. Entonces él siempre se asombraba con la belleza, hasta de cuando nació uno de mis hermanitos que tenía sus manos perfectamente bien hechas. ¿Sí? Entonces yo ese orden y esa belleza la sigo encontrando en todos lados, y esa la hago muchas veces grandísima para que la gente la pueda ver. O sea, un coral, está muy difícil que una gente que vive en Alaska vea un coral mexicano, ¿no? Entonces la hago, y de hecho esa pieza coral se adquirió en la ciudad de Londres. Pero yo lo que quería es que un transeúnte va caminando así, pensando en otra cosa. Órale, un coral, ¿no? Se sorprenda de esa manera. Sí, yo quiero sorprenderlo en algo que además ellos no se dan cuenta que son parte de esa belleza, porque todos somos parte de la creación. O sea, esa belleza eres tú, Alex, es Freddy, somos todos nosotros. Igual que la luna, igual que el pasto, que las flores, que la sonrisa de un niño, todo eso somos parte de todo. Pero yo como que les quiero decir, órale, no se les olvide, no se les olvide. Contagiar este asombro. Sí, exactamente. Esta parte de no, sí, de así no, es. De no dar las cosas por hechas y de no caminar si son por preciosas, ¿cómo puedes dejarlas ser? Dejarse de sorprender. Sí. También entonces quizá en eso va la cuestión del tamaño,
¿no? Que a la hora que lo magnificas, entonces resulta casi imposible no voltearlo a ver y no dejarse sorprender por, Pues tienes por razón, esto. no lo había pensado. No lo había pensado. Yo no me siento que soy fiel al espacio. Al espacio. Sí. Contabas también que después de muchas preguntas, de la misma pregunta muchas veces, de por qué empezaste como escultora, qué te dijo que tenías ese don y esa... ¿Te acordaste de que te gustaba o que te llevaron tus papás cuando eras muy, muy pequeñita a clases de pintura? No, hombre, no, ¿dónde crees? Y que tú pintabas la parte de atrás quizá también. Ah, lo de la pintura, ajá. sí. Entonces, ¿es esto como completarlo también? O sea, es decir, ¿te gusta ver todas las partes de la vida, no nada más, sino de todo esto que te asombra? Es decir, poder tomar algo, poder ver a una persona y no nada más verla de frente, sino verla por todos sus lados, del lado amable, del lado de cuando está enojada, de una persona cuando está triste. Bueno, Sabina Berman habló de algo así, que a mí me gustaba la esfera porque me gusta la completez, la gestalt de las cosas. Yo creo que sí me gusta saber la totalidad de algo que está pasando, pero a mí lo que más me gusta es tocar la piel, tocar una superficie, tocar. La textura también es muy importante. Sí, todo. Yo creo que eso es más bien tocar y tomar en cuenta todos los elementos que crean una totalidad, eso que te decía yo. Hago la esfera precisamente porque es un sólido geométrico, el que gasta menos energía, es precioso. Me parece, lo ha tomado yo como soporte para dar mi discurso plástico, pero es porque me tiene enamorada. He hecho esferas 40 años. Sí, las esferas son como tu sello muy particular y además no es nada sencillo. Finalmente uno pensaría que un círculo, una esfera, puede ser de las cosas más fáciles y sin embargo tiene que ver con peso, tiene que ver con el material que escoges, porque no, esta precisión en todos los materiales que vemos tiene, no nada más se me ocurrió, es cómo las embonas, cómo juntas una pieza con la otra. En mis dibujos, mis planos, mis esculturas soy ordenadísima, cartesiana, sí. Pero como diría mi nieto, abre el cajón del buró. Hay muchas cosas, como yo estoy conectada con otro tipo de cosas, soy desordenada, soy un poquito como desorientada, porque estoy platicando de algo, estoy pensando que la grúa se va a caer, o ya sé cómo voy a resolver esta esfera, la sección áurea, no sé. Entonces, yo no soy un personaje ordenado. De hecho, tengo personas que me llevan mi agenda y me llevan todo. La organización de porque la parte de tu vida. Yo estoy pensando qué voy a dibujar hoy en la noche. Yo dibujo todos los días. Y no me decepcionas nada. Y vamos a hacer una pequeña pausa y no me decepcionas nada. Creo que también esa es parte del equilibrio. Esa es parte de la balanza. ¿Será? Que en tu trabajo eres completamente ordenada y precisa y en este equilibrio. Y pues como nos comenta Ivonne, así es en su vida privada. Vamos a una pequeña pausa y volvemos rápidamente a platicar de las piezas de esta exposición y que los invite para que vengan todos porque no se la pueden perder. Ahorita volvemos.